Bienvenidos a esta nueva inmersión en la información que nos habéis hecho llegar. Hoy tenemos sobre la mesa el Diario Oficial de Uruguay, con fecha 22 de agosto de 2025. La verdad es que es un documento denso, lleno de detalles de la administración pública uruguaya. Sí, bastante denso. Nuestra tarea, bueno, como siempre, es analizar este material, intentar extraer lo más relevante, quizá lo más curioso, y bueno, entender qué nos dice del funcionamiento del país. Vamos a tocar temas muy variados hoy, desde quién entra y quién sale en puestos claves, hasta cómo se incentiva el ahorro energético, por ejemplo, o cómo se gestionan contratos sanitarios que son bastante complejos, y hasta multas de tráfico. Así es. Es que el diario oficial es como el cuaderno de bitácora del Estado, ¿no? A través de sus páginas podemos ver desde las grandes líneas políticas hasta la microgestión diaria, lo más pequeño. Intentaremos conectar los puntos y ver qué panorama nos dibuja esta edición concreta. A ver, ¿qué sacamos? Vale, pues vamos a empezar a desgranar esto. Un clásico del diario oficial. Los movimientos de personal. Siempre dan pistas, ¿verdad? Sobre cómo se configuran los equipos de gobierno o los organismos. Vemos un nombramiento en un sector con mucho arraigo en Uruguay, que es el vino. Sí, exacto. Se designa a Gerardo Nabune. Va a ser miembro titular del directorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura, que es el INAVI, el organismo regulador del sector, vamos. Entiendo. Andrés, son nombramientos importantes, ¿eh? Para asegurar que las voces del sector estén presentes en la toma de decisiones, claro. Claro, tiene sentido. Pero donde el movimiento parece un torbellino de verdad es en la administración de los servicios de salud del Estado, lo que allí conocen como ASE. Hay, bueno, muchísimas resoluciones sobre personal. Cierto, haces un organismo enorme. Gigante. Y siempre hay mucha rotación. Encontramos numerosas aceptaciones de renuncia. Ujú. Algunas son por jubilación, pues mira, auxiliares de servicio como Wilberto Ferraz Ferraz o Raquel Corbonieves. Otras son por motivos personales de profesionales, pues una licenciada en psicología, un médico. Y es interesante ver también renuncias a funciones específicas de responsabilidad. Por ejemplo, la de una doctora que deja la subdirección de un centro departamental, pero ojo, mantiene su puesto base como médico. Ah, mira. Refleja un poco la complejidad de gestionar las carreras profesionales dentro del sistema, ¿no? Ya. Y claro, a la vez que se aceptan renuncias, pues se producen nombramientos. Lógico. Por ejemplo, se designa interinamente a una jefa del servicio de registros médicos en Maldonado, o a una supervisora de turno en el servicio de recién nacidos del Hospital Pereira Rosell en Montevideo. Ese es un hospital muy conocido allí. ¿Sí? También hay ceses y alguna rectificación de errores previos, cosas así. Y un punto que a mí me ha llamado la atención, una serie de resoluciones, todas fechadas en abril de 2025, que cesan a varios directores y subdirectores. En varios sitios. Sí, en hospitales y centros de salud de distintos departamentos. 33, Castillo, Río Negro, Durazno, Dolores. Y lo curioso es que las propias resoluciones lo justifican por el cambio de autoridades y por la necesidad, dicen, de redefinir la reestructura, funcionamiento y gestión. Ostras, o sea que no son movimientos aislados. Suena a una reorganización directiva bastante amplia dentro de ASE, quizá ligada a un cambio general en la cúpula o a una nueva estrategia de gestión, ¿no? Exactamente. Eso sugiere. Un esfuerzo por alinear la dirección de las unidades, de los hospitales y centros, con las nuevas directrices centrales. Es un reflejo claro de cómo los cambios políticos o estratégicos bajan, ¿no? Se traducen en la estructura administrativa. Entiendo. Incluso hay alguna promoción interna de personal auxiliar. Bueno, en fin, queda claro que la gestión de recursos humanos en la sanidad pública es un tema muy activo y complejo. Tela. Sin duda. Cambiamos completamente de registro. Nos vamos al Ministerio de Industria, Energía y Minería, que también tiene mucha miga en este diario oficial. Hay una resolución bastante larga, muy técnica, sobre los certificados de eficiencia energética. Los llaman CEE, para la convocatoria de 2025. Sí, esto se enmarca en políticas de más largo recorrido, claro, buscando incentivar el ahorro y el uso eficiente de la energía. Y esta convocatoria, en concreto, se centra en lo que llaman medidas no estandarizadas. ¿Y eso qué quiere decir exactamente? Medidas no estandarizadas. Proyectos más
Complejos, quizá. Precisamente, son medidas de ahorro energético hechas un poco a medida. No son las típicas como cambiar bombillas por LED, ¿sabes? Son proyectos cuyos ahorros son más difíciles de calcular de antemano. Por eso exigen una verificación por un tercero independiente, un agente certificador que tiene que estar habilitado por el Ministerio. Y este agente valida cuánta energía se ha ahorrado realmente. Ah, vale. Utilizan un protocolo internacional para esto, el IPM-VP. Suena complicado, pero es un estándar. Ya veo. ¿Y quién puede pedir estos certificados? ¿Empresas? ¿Particulares? Pues pueden postular tanto los propios consumidores de energía, ya sean empresas o instituciones, como empresas de servicios energéticos que implementen los proyectos para otros. La condición clave es que el proyecto se haya ejecutado en un periodo determinado. Para esta convocatoria entre julio de 2023 y junio de 2024. Y que los equipos sean nuevos, claro. Entendido. Hay exclusiones también, por ejemplo, proyectos en zonas francas, pues esos no entran. Vale. El kit de la cuestión parece ser esa medición y verificación, la MIV que mencionabas. Suena riguroso, ¿eh? Lo es. Y es crucial para la credibilidad del sistema, claro. Es obligatoria para proyectos de cierto tamaño. Si ahorran más de 300 toneladas equivalentes de petróleo, es obligatoria. ¿Y si ahorran menos? Si ahorran menos, es voluntaria. Pero fíjate qué interesante el incentivo que meten. A ver, si presentas un plan de M&M antes de hacer la inversión, lo que llaman ex ante, y luego resulta que cumples exactamente lo que habías previsto, te dan una bonificación. Un ponderador, lo llaman, que aumenta el valor del certificado. Anda, Buscan fomentar la planificación rigurosa, que no se haga de cualquier manera. tiene lógica. Hablemos de dinero. ¿Cuánto valen estos certificados? Ve un precio de referencia, 906 pesos uruguayos por tonelada equivalente de petróleo. La TEP ahorrada. Ese es el punto de partida, sí. El valor final se calcula con una fórmula. Considera el ahorro anual durante la vida útil de la medida. Hay unas tablas de referencia para estimar esta vida útil, claro. Vale. A eso se le aplica una tasa de descuento para traer a valor presente esos ahorros futuros. Es una tasa social de descuento del 7,5%, y ahí es donde entran los famosos ponderadores. Ajá. Los ponderadores. Aquí es donde la política energética se pone creativa, ¿no? Son como multiplicadores que ajustan el valor final. ¿Cuáles destacan? Porque veo varios. Hay una mezcla muy interesante, la verdad. Revela las prioridades políticas que hay detrás. Se bonifica, por ejemplo, el uso de renovables no convencionales, solar térmica, biomasa, cosas así. También los proyectos fuera de Montevideo, para fomentar la descentralización. Las mejoras en transporte, desde vehículos eléctricos hasta simplemente manejo eficiente. Y se apoya especialmente a las pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, a productores rurales familiares y al sector residencial también. Oye, he visto uno que me ha dejado pensando. Pone, componente de género. ¿Cómo meten la perspectiva de género en un certificado de ahorro energético? Suena curioso. Sí, es un enfoque bastante innovador, la verdad. Y muestra cómo se busca la transversalidad en las políticas públicas, no es algo aislado. Es un ponderador complejo, además. Puede llegar a multiplicar por 2 el valor base, ojo, y evalúa múltiples criterios dentro de la organización que presenta el proyecto. ¿Cómo qué criterios? Pues mira, el porcentaje de mujeres en puestos de dirección o gerencia, si tienen protocolos contra el acoso sexual laboral, si hacen formación en género para la plantilla, si se adhieren a modelos de equidad reconocidos. También se ofrecen ayudas a la conciliación más allá de lo que obliga la ley, si usan lenguaje inclusivo en las ofertas de empleo, y cuántas mujeres contratan realmente, el porcentaje efectivo. Madre mía, o sea, no es un simple check en una casilla. Es una evaluación bastante profunda de las políticas de igualdad de la empresa. Es un ejemplo clarísimo de cómo un instrumento que parece puramente técnico-económico, como ahorrar energía, se usa para impulsar también una agenda social. Sin duda. Es un ejemplo muy claro. Además de ese, hay otros ponderadores por aplicar bien el protocolo de MIV que decíamos antes, por haber recibido certificados en años anteriores, como para fidelizar, por tener sistemas de gestión de energía certificados, tipo la ISO 5001, que da más puntos, e incluso un pequeño plus para proyectos muy pequeñitos de menos de 100 TEP. Entendido. Y el proceso para pedirlo es muy complicado. Me imagino el papeleo. Bueno, es totalmente online. Eso ayuda. Requiere rellenar formularios específicos, claro, presentar los informes técnicos del agente certificador,
justificar la vida útil de los equipos, presentar facturas de la inversión y hacer una autoevaluación. Vale. Hay plazos estrictos, eso sí, sobre todo para presentar los planes de MIMB ex ante, si quieres esa bonificación. La evaluación la hace la Dirección Nacional de Energía y paga la Corporación Nacional para el Desarrollo, la CND, que prioriza residenciales, pymes y a los que mejor apliquen la MIMB, los más rigurosos. Y me imagino que habrá que estar al día con los pagos a la administración. Hombre, por supuesto. Como siempre en estos casos, hay que estar al día con Hacienda, con la DGI y con la Seguridad Social, el BPS, para poder cobrar el certificado. Faltaría más. Lógico. Bueno, pues muy interesante esto de los KISS. Volvemos al sector salud, a ASESE, porque hay más cosas aparte del personal que comentábamos antes. Se adjudica una compra directa bastante cuantiosa a una empresa llamada Geocom Uruguay S.A. Efectivamente. Es para el mantenimiento y la actualización de un software específico que usan ellos, que se llama Geosalud, un sistema de gestión parece. El contrato es por 2 años y el monto total supera el $1.000.000. Es una cifra importante. $1.000.000. Sí. La justificación para hacerlo por compra directa, o sea, sin un concurso público, es que Geocom es el proveedor único y exclusivo de esa solución. Eso dicen. Uf, $1.000.000 en un software. La dependencia tecnológica en sectores críticos como la salud es un tema importante, ¿eh? Y la justificación de proveedor único siempre es delicada en la contratación pública. Hay que mirarla con lupa. Cierto. Requiere una fiscalización cuidadosa para asegurar que realmente no hay alternativas viables y que el precio es razonable, claro. Totalmente. También relacionado con ASE, veo que se aprueba el resultado de un proceso para contratar psicólogos, para dar asistencia telefónica. Sí, Parece una respuesta a necesidades de salud mental a distancia quizá. podría ser, sí. Encaja con las tendencias actuales. Y otro documento relevante en este ámbito, muy importante yo creo, es la aprobación de un contrato de gestión entre la propia ASE y el Fondo Nacional de Recursos, el FNR. El FNR. Sí, el FNR es la entidad que en Uruguay financia procedimientos médicos que son de alto coste y usan tecnología compleja, como ciertos tratamientos oncológicos, trasplantes. Entiendo. ¿Y sobre qué trata este contrato en concreto entre ASE y el FNR? Pues específicamente sobre el tratamiento endovascular de aneurismas cerebrales rotos y malformaciones arteriovenosas, es decir, un tipo de ictus hemorrágico muy grave. El contrato define quién hace qué y, sobre todo, cómo se paga. Vale. ¿Y cómo funciona para el paciente? Si alguien sufre esto, Dios no lo quiera, ¿qué pasos se siguen según este contrato? Pues el flujo que describen es, primero, diagnóstico inicial con TAC y Orgiotac. Si se confirma, traslado urgente a un centro de tratamiento endovascular especializado. Allí se hace una arteriografía para ver bien el problema y, si es posible, se realiza el tratamiento endovascular para cerrar el aneurisma o la malformación, con catéteres, ¿sabes? Sí, sí. Después, se decide si el paciente vuelve a la UCI de su hospital de origen o si se queda en la UCI del centro especializado donde le han tratado. Y un detalle interesante, se menciona la posibilidad de que el paciente elija centro si su estado clínico lo permite, lo cual es un detalle sobre derechos del paciente en una situación tan crítica, ¿no? Desde luego. ¿Y qué obligaciones pone el contrato sobre la mesa para el FNR y para el centro que trata al paciente? Bueno, el FNR paga según unos protocolos establecidos y audita la calidad, tanto técnica como administrativa, lógico. Y el centro de tratamiento, que tiene que estar acreditado por el Ministerio de Salud Pública, claro, debe atender a los pacientes, obtener los consentimientos informados y, sobre todo, garantizar la calidad y la seguridad. Tienen que reportar incidentes o eventos adversos al FNR, mantener la historia clínica digital y, idealmente, compartida a través de la plataforma nacional SaludUI. Importante eso de la historia compartida. Fundamental. También les piden tener programas de mejora continua y dar información de costes y resultados al FNR. Y un punto clave para la calidad que mencionan explícitamente: exigen un número mínimo de procedimientos de este tipo al año por equipo médico. Ah, para mantener la experiencia, ¿no? Exacto, para mantener la destreza y los estándares. Y si no se cumplen esos estándares de calidad o de volumen, el FNR puede aplicar descuentos en los pagos. Ojo, eso último es importante. Vincula directamente la financiación a la calidad y al volumen de experiencia del equipo médico. Es un mecanismo potente para intentar asegurar buenos resultados en procedimientos que son muy complejos y alto riesgo. Exacto. Busca incentivar la concentración de estos casos complejos en centros que tengan una experiencia demostrada.
Que no se hagan pocos en muchos sitios, sino muchos en pocos sitios especializados. Tiene todo el sentido. Bueno, dejamos la sanidad, que da para mucho, y nos vamos al nivel local, a los gobiernos departamentales, las intendencias, que también publican sus decisiones en el diario oficial. Vemos cosas como cambios de nombres de calles en el departamento de Colonia. Sí, son actos simbólicos, pero bueno, forman parte de la gestión local y reflejan la historia o la cultura. Se nombra una calle en Juan Lacaze en honor a un sacerdote salesiano, Antonio Gini, un camino rural con el nombre de un general histórico, Julián Laguna, y otro camino en Carmelo con un nombre curioso, de las Tropas. De las tropas. Curioso, sí. Reflejan la memoria y la identidad de cada lugar al final. Y de lo simbólico a lo muy, muy práctico. Multas de tráfico. Hay notificaciones de las intendencias de Lavalleja y de Maldonado. Bastantes. Es el procedimiento habitual para notificar a los propietarios de los vehículos cuando no se les ha podido entregar la multa en mano o por correo certificado. Se publica en el diario oficial y se les da un plazo para defenderse, para presentar descargos. ¿Y qué tipo de multas vemos? Pues los ejemplos de Lavalleja son variados. Usar el móvil conduciendo, conducción imprudente, no ceder el paso a peatones. Lo típico, digamos. Pero en Maldonado la lista es enorme. Enorme y muy detallada. Parece claramente fruto de sistemas de control automático. Cámaras, radares. ¿Y qué predomina en Maldonado? ¿Velocidad? Muchísimas por exceso de velocidad. Además, las clasifican por cuánto se pasaron del límite. Hasta 20 km/h más, de 21 a 30 más o más de 30, hasta el doble del límite. Muy preciso. Vaya. También por saltarse semáforos en rojo e incluso por llevar la matrícula en mal estado que dificulte la identificación. Se publica la matrícula, la fecha, la hora exacta, el punto kilométrico o la ubicación precisa. Y el importe de la multa en unidades reajustables, la UR. Esa unidad de cuenta que usan allí que se ajusta por inflación. Ver esta avalancha de multas electrónicas tan detalladas sugiere una fuerte inversión en tecnología para el control del tráfico en esa zona, en Maldonado. No sé si será por ser zona turística. Podría ser, sí. O simplemente una política de control más estricta. Llama la atención el volumen y el detalle. Desde luego. Y para cerrar el capítulo local, en Montevideo, no son multas de tráfico lo que vemos, sino notificaciones del Servicio de Convivencia Departamental. Otros problemas urbanos parece. Sí, aquí se da plazo para presentar alegaciones, lo que llaman vista, por otros incumplimientos distintos. Por ejemplo, alquilar una vivienda sin el permiso municipal correspondiente, sin la habilitación. Proponen una multa basada en el alquiler mensual. Ah, mira. También por transportar basura o residuos en un vehículo no autorizado para ello. Por tirar escombros o hacer acopio de residuos donde no se debe. Ahí proponen 50 UR de multa, que no es poco dinero. 50 UR sí es bastante. Y por último, un clásico de la convivencia, por alarmas sonoras de casas o coches que suenan más de 3 minutos seguidos. Ahí la multa propuesta es menor, 2 UR, por considerarse falta leve. Pero molesta, ¿eh? Molesta mucho. Son ejemplos claros de la regulación de la convivencia ciudadana en la capital. Exacto. Madre mía, qué recorrido hemos hecho. Hemos pasado de nombramientos en la cúpula de organismos nacionales como el INAVI y ROASE a la multa por una alarma molesta en un barrio de Montevideo, pasando por políticas energéticas con perspectiva de género y contratos millonarios de software sanitario. Es increíble la variedad. ¿Es que el diario oficial es eso? Un espejo de la actividad del Estado a todas las escalas. Muestra la complejidad de la maquinaria administrativa y cómo intenta regular aspectos muy, muy diversos de la vida económica y social. Cada pequeño apunte, cada resolución, cada notificación tiene detrás una normativa, un procedimiento. Y afecta a alguien, directa o indirectamente. Totalmente. Y lo que comentábamos antes de los certificados de eficiencia energética es un buen ejemplo de cómo se conectan cosas, ¿no? Esa inclusión tan detallada del componente de género. Sí, a mí es algo que me ha llamado mucho la atención. Nos hace pensar en cómo las políticas públicas intentan cada vez más integrar objetivos diversos. Ya no es solo vamos a ahorrar energía por un tema económico o ambiental, que también, Claro. sino que se aprovecha ese instrumento para promover también la igualdad de género en las empresas que se benefician. Es buscar una sinergia, digamos. Sí, pero plantea preguntas interesantes, ¿no?
sobre la efectividad de estas medidas tan transversales y sobre si realmente logran esos múltiples objetivos sin diluir el principal. ¿Se puede ser bueno en todo a la vez con una sola herramienta? ¿O se corre el riesgo de complicar demasiado las cosas? Es un debate interesante, ¿sí? La intención es buena, pero la implementación y la efectividad real siempre son un desafío. Ahí queda esa reflexión para darle una vuelta. Concluimos aquí nuestro análisis de esta edición del Diario Oficial de Uruguay. Esperamos que esta exploración haya sido útil e interesante para quien nos escucha. Esperemos que sí. Hasta la próxima.